¿Por qué enfermamos? ¿Es consecuencia del pecado? Si yo me enfermo, ¿significa que estoy de espaldas a Dios? Acompáñenme a responderlo. ¿Por qué enfermamos? El día de hoy vamos a enumerar al menos las causas más frecuentes de enfermedad según lo que nos muestra la palabra de Dios. Número uno, el juicio divino, la que erróneamente creemos que es la única razón para enfermarnos. Las enfermedades de Egipto, o lo que conocemos como plagas, por ejemplo, fueron parte de un juicio divino, totalmente. Miriam y la lepra que cayó en ella cuando empezó a murmurar sobre la mujer cusita, sobre la esposa de su hermano Moisés. Claro, en ese momento, en Números 12:1, también nos queda claro que la enfermedad puede provenir del juicio divino, pero no siempre es así. Y si fuese así, pues, ¿cuál es la cura para esto? Como lo escribe el Salmo 32:5 en boca de David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Pero ¿qué pasa cuando nos hemos arrepentido y pues parece que esa no es la razón de nuestra enfermedad? ¿Hay más razones por las cuales nosotros podemos enfermar? Claro que sí. La segunda es ser probados. Y esto quisiera que quede bastante claro, no porque Dios no sepa algo, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, sino para que nosotros sepamos algo de nosotros mismos que sin la prueba no sabríamos. Job, por ejemplo, es un gran ejemplo, donde a pesar de ser justo, temeroso de Dios y apartado del mal, pues necesitó pasar una prueba. Y si bien Satanás festejaba con esto en el capítulo 1, Dios ya estaba en el capítulo 42, donde podía escucharlo en su propia voz diciendo, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él había estado ciego realmente a Dios. Lo había escuchado, pero ahora sus ojos iban a ser abiertos. Y para eso es la prueba. ¿Qué tal Pablo y su aguijón en 2 Corintios 12:9, donde él exclama una de las frases que más nos ha confortado a nosotros como creyentes, y es, el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, yo de buena gana, dice la palabra, me gloriaré más bien en mis debilidades para que se perfeccione el poder de Cristo en mí. Entonces, muchas veces también la razón por la cual Dios permite la enfermedad, a pesar de que no sea juicio, tiene que ver con pasar momentos de prueba y de dificultad. Este mundo está hecho de tal manera para que nosotros no nos sintamos cómodos aquí. Si nos llegamos a sentir cómodos en este mundo y en estas posesiones, somos como el rico necio. Nuestra mirada tiene que estar puesta en lo alto, en lo de arriba. Y si las pruebas sirven para purificarnos y si la enfermedad pues nos acerca a Dios, pues aceptaremos su voluntad, aún con la esperanza claramente de que Él nos sane. Y esa esperanza es justamente el punto 3 de por qué nos enfermamos, para que las obras de Dios sean manifestadas. En cierta ocasión, los discípulos asumieron que la ceguera de un hombre era consecuencia de pecado, a lo que el Mesías responde en Juan 9:3, como está justamente escrito en este enunciado. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, es decir, que existen enfermedades, por ejemplo, como efectos del nacimiento, malformaciones, entre otras, y no es que Dios haya provocado esa enfermedad, pero es que desde que vivimos en un mundo caído, ¿sí? Esa es parte de nuestra realidad, pero Dios va a usar esa realidad para dar gloria a su nombre. En ese momento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, seguir confiando, repasar esto. No es un juicio divino, sí, puede ser una prueba, pero tengo la esperanza de que esa prueba va a manifestar la obra del Señor. La cuarta razón por la que enfermamos es negligencia o ignorancia. ¿Cuántos de nosotros tenemos o teníamos malos hábitos, sedentarismo, desobedecíamos las leyes alimentarias? ¿Qué tal, por ejemplo, el COVID yendo en contra de las leyes que Dios estipuló? La neurocisticercosis, una enfermedad que durante mi medicatura rural, yendo a pueblos muy apartados, pude palpar muy de cerca. Me llevaban hombres, mujeres convulsivando, con problemas neurológicos y lo que tenían eran estos parásitos en el cerebro, ¿sí?
¿sí? Y fue tan habitual para mí que ya sabía lo que tenía que hacer, dar un antiparasitario, derivar al neurólogo y hablar con las familias. Pero las familias no querían dejar su negocio, porque resulta que no solamente consumían esta carne de cerdo, sino que tenían criaderos donde cultivaban acerca de esto. ¿Qué tal el cáncer? Hoy en día, por ejemplo, los mariscos están siendo asociados con cáncer colorectal. Pero claro, se habla de esto, el Señor ya lo dijo, pero a veces parece que hasta que el médico lo dice o la ciencia, pues no creemos una verdad tan clara que el Señor ya ha dicho hace tantos miles de años, que el tal hipertensión arterial o la diabetes. Recuerden que como dice 1 Corintios capítulo 6 y verso 9, que es de nuestro deber cuidar lo que es el templo del Señor. ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Ruach, del Espíritu Santo, que está en ustedes, el que tenéis de Dios y que no es vuestro? O sea que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, es templo del Señor. Por lo tanto, pues tendríamos que hacer todo lo posible por mantenerlo limpio, por mantenerlo saludable y como una ofrenda para el Señor. ¿Y qué tal la quinta y última razón que se me ocurre? Pero pueden dejar ustedes algunas más en los comentarios. La muerte. Vivimos de espalda a ella, pero está escrito que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Juan capítulo 12 y verso 24. El apóstol Pablo también lo dijo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir, ¿qué es? Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces es muchísimo para nosotros tener la esperanza de resurrección, de saber de que mientras nuestro exterior se va descascarando, como le pasa a la semilla, solamente cuando morimos realmente podemos dar el fruto a aquello que es el plan realmente. Y ese plan, pues es la vida eterna, conocerle a Él y a Jesucristo. Entonces, le podemos responder, ¿por qué enfermamos? Por juicio divino, por prueba, para manifestación de milagros de la obra de Dios, puede ser por negligencia que tenemos que corregir y también por la muerte.